Saludos cordiales para todos, este es su canal Vida y Biblia. Bendiciones, sean todos bienvenidos. Continuamos con la lectura de la introducción del segundo libro de Moisés llamado Éxodo. En la primera parte leímos el título, el autor, fecha y ocasión, género literario y distintivos literarios. Continuamos. Características y temas principales. En el libro de Éxodo se hacen evidentes varios temas principales. En el primer lugar, relata cómo el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto, para comenzar el cumplimiento de su pacto con los patriarcas. Un segundo elemento principal del libro es la ratificación del pacto en el Sinaí, que especificó los términos de la relación entre el Dios Santo y su pueblo. El tercer tema surge de los otros dos y los consuma: el restablecimiento de la morada de Dios con el pueblo. Cada uno de estos temas implica un triunfo de la gracia divina, la forma poderosa en que Dios rescata a su pueblo de la esclavitud en Egipto y su estruendosa autorrevelación en el Sinaí, y su condescendencia en gracia al habitar en el tabernáculo en medio de su pueblo pecador. El desarrollo de estos temas también revela la santidad del Señor y la gracia que muestra en las obligaciones por causa de su pacto, así como su disposición a perdonar a sus siervos desobedientes. El papel de Moisés como mediador entre Dios y el pueblo es crucial en la historia. Como siervo elegido de Dios, Moisés es el mediador del juicio contra Egipto, y a través de quien Dios liberaría a Israel. Es por medio de Moisés que Dios entrega su revelación en el Sinaí. Moisés también pastorea al pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida. Ruega por el pueblo, y es por medio de él que el Señor provee comida y agua. El papel de Moisés en la historia de la redención apunta claramente hacia Cristo, el mediador del nuevo pacto. La revelación que Moisés recibe del nombre de Dios como abundante en misericordia y fidelidad justifica la construcción del tabernáculo. Pero esa descripción del Señor será revelada más plenamente en el Cristo encarnado, el siervo supremo del Señor, que establecerá su tabernáculo en medio de su pueblo. Las obligaciones del pacto de Dios, los 10 mandamientos como principios generales, y el libro del pacto que contiene jurisprudencia, imperativos morales y regulaciones para el culto, revelan su naturaleza santa y requieren santidad del pueblo en medio del cual Dios habitará. Las instrucciones para construir el tabernáculo y el informe de cómo esto se cumplió subrayan la importancia de que Dios venga a habitar entre los israelitas. La presencia de Dios en medio de ellos los distinguía de cualquier otra nación. Teología de Éxodo. Resaltar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto es el motivo que Dios usa para darse a conocer. Él viene no solo a rescatar a su pueblo, sino a algo que es más importante: revelarles parte de su gloriosa naturaleza. Desde el principio hasta el final, Éxodo describe cómo Dios se revela a través de poderosos acontecimientos sobrenaturales y palabras habladas. En Éxodo, Dios pasa de ser percibido como una deidad distante a convertirse en un Dios que habita en medio de su pueblo. La experiencia de los israelitas contrasta con la del faraón, el cual rehúsa conocer al Señor. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Sin embargo, aunque los israelitas reciben multitud de razones para creer en Dios por todo lo que presenciaron en Egipto y en el desierto, incluso ellos son rebeldes. A pesar de haber hecho un pacto de rendir culto solo a Dios, pronto cometieron apostasía. Hicieron un becerro de oro. Aunque merecían ser castigados, Dios mostró gracia.
revelando a Moisés parte de su naturaleza admirable. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La descripción que Dios hace de sí mismo daría forma a una de las afirmaciones centrales sobre su naturaleza en el Antiguo Testamento. Tras haber mostrado su poder impresionante al rescatar a los israelitas del rey de Egipto, destruyendo más tarde su ejército, el libro de Éxodo subraya la majestad de Dios en la descripción que hace del tabernáculo construido para uso de él, elaborado con los materiales más finos, incluyendo cantidades de oro considerables. La función del tabernáculo era honrar al Rey de Reyes. Éxodo en la historia de toda la Biblia. Además de su descripción de los sucesos históricos por medio de los cuales Israel es librado de la esclavitud para convertirse en el pueblo de Dios, el Éxodo también provee una ilustración importante de la obra salvadora de Dios. El Dios Salvador redime a su pueblo elegido de los poderes del mal, juzga a dichos poderes y reclama a su pueblo como primogénito, una nación santa de sacerdotes y reyes en medio del cual habita. En el corazón de este proceso está la Pascua, un acontecimiento por el que los varones primogénitos israelitas son rescatados de la muerte y apartados como santos para pertenecer a Dios. Dios no solo es el Salvador de su pueblo, sino que les invita a aceptarle como Rey, por medio del pacto en el monte Sinaí. El patrón de victoria divina sobre los enemigos, seguido por el establecimiento del lugar divino para habitar, se repite en la primera y segunda venida de Cristo. Cristo en Éxodo. La muerte sacrificial de Jesús en los días de la Pascua proporciona la clave para entender cómo el libro de Éxodo prepara para la venida de Jesucristo. La liberación que Dios hace de los israelitas de la esclavitud opresiva en Egipto anticipa una liberación mayor de la esclavitud al pecado, que se cumple por medio de la muerte de Cristo, el Cordero de Dios, nuestro sacrificio pascual. Como el pan de vida, Jesús es el nuevo maná del cielo. La sangre rociada de los sacrificios de animales se reemplaza con la sangre de Cristo. Su éxodo en Jerusalén logra la salvación del verdadero pueblo de Dios. El pueblo de Dios del nuevo pacto está unido a Jesucristo, en quien los gentiles se convierten en pueblo de Dios, miembros de la comunidad de Israel y conciudadanos con los santos del Antiguo Testamento. El significado pleno de la descripción de Israel en el Éxodo puede aplicarse ahora a las iglesias de los gentiles. Historia de la interpretación. En los últimos 2 siglos, la interpretación del Éxodo se ha visto significativamente influenciada por las metodologías que centran su atención en las fuentes literarias hipotéticas que se utilizaron para componer el texto actual. Aunque Moisés pudiera haber utilizado varias fuentes orales y escritas al escribir el Éxodo, los intentos de los estudiosos por deconstruir esas fuentes normalmente se apoyan en suposiciones infundadas acerca de cómo se desarrolló la religión israelita, o bien dependen de criterios poco satisfactorios para distinguir entre una fuente y otra. Como resultado, el mensaje de Éxodo como obra unificada se ha ignorado o se ha visto reemplazado en gran parte por ideas que no hacen justicia a lo que expresa el Éxodo tal como lo hemos recibido. Además, el debate sobre la historicidad del acontecimiento del Éxodo ha impactado de gran manera y muy significativa la forma en que muchos estudiosos se acercan al texto. También es importante el papel prominente del evento del Éxodo y Moisés como libertador en el cristianismo africano y afroamericano. Asuntos especiales. La fecha y ruta del Éxodo ha sido objeto de un debate considerable.
La cronología bíblica data el Éxodo 480 años del reinado de Salomón. Esto situaría el suceso alrededor del 1447 a.C. Esta fecha temprana es consistente con Jueces 11:26, que declara que han pasado 300 años desde que Israel entró a Canaán. La fecha de 1447 a.C. también se ve apoyada por Éxodo 12, 40 al 41, en la que la duración de Israel en Egipto es de 430 años. El faraón del Éxodo sería entonces Tutmosis III. La muerte de Moisés habría sucedido algo después, en el 1406 a.C. Los defensores de una fecha muy posterior apelan al nombre de Ramsés o Ramsés, como una de las ciudades de almacenamiento construidas con el trabajo de los israelitas. Ramsés II se toma como faraón del Éxodo y la fecha aproximada es el 1270 a.C., siendo la muerte de Moisés alrededor de 1230 a.C. Esto fue sostenido como más consistente con la arqueología de las ciudades destruidas en Palestina y con la falta de un asentamiento más temprano en Transjordania. Sin embargo, descubrimientos más recientes en Transjordania y una nueva evaluación de la destrucción de Jericó han debilitado el caso de una fecha tardía. La ruta del Éxodo comenzó en Ramsés. Su ubicación exacta está sujeta a un debate considerable, aunque el Camtir moderno es el lugar más favorecido. Desde allí, los hebreos viajaron al sur hacia Sucot. Allí, aparentemente incapaces de continuar, se volvieron hacia el norte. Se mencionan 3 sitios: Baal Zephon, Migdol y Pi Harirot, todos los cuales parecen haber estado ubicados al oeste del lago el Balaj. Hubo 3 posibles rutas para el escape de los israelitas: el camino de la tierra de los filisteos, que conecta Egipto con Canaán, por la altamente fortificada ruta de la costa. Una segunda ruta, el camino del sur, comenzaba cerca del Wadi Tilumat en la zona del delta, cruzaba Canes Barnea y bifurcaba hacia Canaán. El muro fronterizo Egipto de sur puede haber sido un obstáculo importante en esa ruta. Al llevar al pueblo hacia el sur, hacia la parte meridional del Sinaí, el Señor no solo los llevó hacia la montaña que había designado a Moisés, sino que los distanció de un mayor contacto con los egipcios. La liberación a través del mar pudo haber sido a través de uno de los lagos amargos al norte del Golfo de Suez. La península del Sinaí es un triángulo de tierra que mide aproximadamente 241 kilómetros, en la parte alta y a lo ancho 420 kilómetros, a lo largo de los lados. La flanquean 2 brazos del Mar Rojo, el Golfo de Suez y el Golfo de Aqaba. Los hebreos procedieron hacia el sur a lo largo de la costa oeste del Sinaí. Las aguas amargas de Mara posiblemente son las mismas que Bir el-Murá o Ayun Musa. Elim, con sus muchas fuentes y árboles, se ha identificado tentativamente con el Wadi Garadel, el lugar de campamento al lado del Mar Rojo. El desierto de Sin yace a lo largo del borde occidental de la meseta del Sinaí, cerca del Golfo del Suez. Si la ubicación tradicional del monte Sinaí, como Jebel Musa, es correcta, Israel se habría vuelto hacia el interior a través de una serie de valles hasta llegar a Jebel Musa, viajando a través del desierto de Refidim, donde combatieron contra los amalecitas. Refidim fue el último campamento en el desierto del Sinaí antes del monte sagrado. Luego continuaron hasta el monte Sinaí, donde fueron invitados por Dios a entrar en una relación especial de pacto con Él, siendo el resultado de esto que Él descendió con gracia para habitar en medio del tabernáculo recién construido y altamente ornamentado.